Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Ángel Ruiz y estamos comenzando a grabar esta serie de tutoriales donde les voy a explicar cómo funciona el neuromarketing desde adentro y por supuesto vamos a partir hablando del contexto de Agencia Mars, mi empresa de investigación de mercado. Somos una empresa que nació hace más de 10 años para hacer investigación de mercado. Primero partimos como una agencia digital y nos transformamos al poco tiempo en esto de una empresa de neuromarketing o de neurociencia aplicada al mundo del marketing. La idea de estos tutoriales y esta serie de tutoriales es poder compartirles desde nuestra experiencia cómo estamos haciendo para hacer investigación de mercado en nuestra industria y explicarle a profundidad cómo funciona nuestra metodología y finalmente poder bajar todo nuestro conocimiento de forma aplicado para que ustedes lo puedan ocupar en su industria y sepan de qué están hablando cuando escuchen de neuromarketing. Neuromarketing, Consumers Neuroscience, neurociencia aplicada al marketing, todos son sinónimos. Neuromarketing es finalmente la etiqueta que todos conocen, pero hay mucho más allá de solo el neuromarketing propiamente tal y todo el halo de misterio y de humo que existe alrededor. Así que vamos a comenzar hablando de Agencia Mars, mi empresa, de cómo funciona el neuromarketing aplicado y finalmente su idea es mejorar el marketing, la publicidad y las decisiones de negocio. Esa es la base de todo lo que hacemos en Agencia Mars y así que acá tenemos nuestros torpedos. Vamos con el tutorial, cuando sepa dónde está. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy experto en Consumer Neuroscience, soy fundador de Agencia Mars, tengo más de 13 años trabajando en marketing y en neuromarketing aplicado, tengo más de 10 años realizando estudios de eye tracking, GCR, face reader e IAT o desde asociación implícita. Les voy a explicar durante estos tutoriales cómo funcionan y cómo lo utilizamos en distintas industrias. Soy fundador de Agencia Mars, un laboratorio avanzado de neurotecnologías. Aparte, soy fundador de Implícita, una startup de psicología social que utiliza el IAT para entender la percepción de los consumidores sobre marcas, para hacer estudios de percepción de marca. Y también hacemos estudios políticos. Hemos hecho estudios políticos en las últimas elecciones nacionales en Chile. Hemos acertado todas en orden específico. Hemos acertado el orden de los candidatos, las grandes mayorías y quién iba a ser presidente de Chile en las elecciones pasadas. Aparte soy profesor de posgrado de la Universidad de la América en Ecuador, de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Soy speaker internacional, he estado en países como Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, entre otros, compartiendo nuestra experiencia en neuromarketing. Soy columnista aparte en revista Bulb y Flu Marketing y tengo un podcast llamado Negocios de otro planeta y aparte soy emprendedor, soy autor, bueno, soy emprendedor, pero soy autor de Emprender por Amor, que es un poco mi manifiesto sobre cómo funcionan los negocios. El problema del marketing de hoy es que las audiencias están saturadas, nuestra atención es tremendamente escasa, de hecho hablamos de la economía de la atención, los canales de marketing están fragmentados y los presupuestos son cada vez más exigentes, más acotados y necesitan mayor alcance y por tanto tenemos que saber dónde poner nuestras fichas. Hay una frase muy antigua que se le adjudica a Peter Drucker, a pesar de que no tengo la certeza absoluta de eso, que dice que sabemos que el 50% de nuestro presupuesto en marketing funciona, el problema es que no sé cuál 50%, y el neuromarketing lo que busca es decirte cuál de ese 50% sí está funcionando y cuál no. Las personas siempre pueden explicar lo que eligieron y muchas veces lo que cuentan después de es una racionalización de una decisión que ya ocurrió, una decisión emocional. Eso sí, le llama post-racionalización. Racionalizamos una decisión que tomamos de forma emocional. Y hay toda una teoría con respecto a eso. Lo que necesita un estímulo para funcionar, necesita captar la atención. Si no se percibe, si no se ve, no existe. Necesita generar emoción. Si no activa nada, se olvida. Para ser recordado tenemos que activar emocionalmente y tenemos que facilitar la comprensión. Finalmente tenemos que ser entendibles por cualquiera, ¿no? Porque una cosa es ser visto, otra cosa es conectar emocionalmente y otra cosa es que me entienda mi consumidor cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi bajada de producto. Entonces, si se ve, la gente lo va a interactuar con él. Si genera una emoción, sobre todo positiva, lo va a recordar. Y si se entiende, la gente potencialmente puede comprar un producto. Y acá hay una discusión muy importante porque ser visto no garantiza ventas, pero si hay algo que garantiza que no vendas es que no te vean. ¿Sí? Cuando alguien dice tu producto es altamente visto, no significa que sea altamente vendido. No está directamente relacionado, aunque ser visto aumenta las posibilidades de ser comprado. Pero que lo que no aumenta para nada la posibilidad de que te compres es que no te vean. ¿Sí? Eso es sumamente importante.
¿Qué es Agencia Mars? Es un laboratorio de neurociencia aplicada o neuromarketing orientado a mejorar las decisiones frente a cuatro frentes principales, que son los que vamos a ver en los próximos tutoriales. Primero, AdLab, que es para medir publicidad y comunicación, mide y optimiza performance visual, emocional y cognitiva de campañas y piezas gráficas, spot y storytelling. Es medición de publicidad, puro y duro. La segunda es Packaging Lab, que tiene que ver con todo el tema del diseño de empaques, evaluación de saliencia, lectura, jerarquía, confianza y experiencia emocional del empaque. Después tenemos todo lo que tiene que ver con Neurochopper, que tiene que ver con retail y experiencia de compra en puntos de venta. Mide cómo se recorre el punto de venta, que activa la elección, que se ignora, eso es tremendamente importante, tanto lo que se ve como lo que no se ve. Y el cuarto tiene que ver con Neuro UX, que es finalmente neuromarketing aplicado al e-commerce y a productos digitales para entender los puntos de fricción, puntos de atención, emoción y decisiones webs en aplicaciones y tiendas online. Finalmente, abarcamos estos tres grandes hitos, tanto lo que tiene que ver con publicidad de empaque, todo lo que tiene que ver con retail y finalmente con e-commerce y startups o productos digitales. Las tres tecnologías principales que nosotros utilizamos son el eye tracking. El eye tracking es un dispositivo de seguimiento ocular que nos permite a través de un algoritmo sacar una foto de la pupila y nos permite a través de este algoritmo saber dónde está mirando la gente y sirve para medir atención visual. Se puede saber qué se mira, en qué orden, cuánto tiempo, qué ignora. Entrega los famosos heatmaps, que solo son la punta del iceberg del eye tracking. Los scanpad, que nos permite ver estos gaze plot de áreas de recorrido. Times to field fixation, que tiene que ver con qué es lo primero que vio, sobre todo los primeros 2 segundos. Eso es sumamente importante porque es lo que al cerebro más le llamó la atención. El porcentaje de fijaciones, cuántas del tiempo total en que estuvo, qué porcentaje miró un elemento en específico, y el total time fixation, que es el del total del tiempo, cuánto tiempo le dedicó a un área en específico. Nosotros marcamos dentro de un planograma, como una pieza gráfica o un spot, los AOI, los áreas de interés o Area of Interest, y finalmente nosotros vemos estas métricas de que lo que se vio más rápido, por más tiempo, más personas y más veces a través de las visualizaciones de las personas, y eso se hace con eye tracking. Los segundos, el GCR, que mide un arousal o una activación del sistema simpático nervioso, una activación emocional, y mide la intensidad de la reacción del sistema nervioso, que puede estar relacionado con interés, alerta, tensión, impacto. Solo nos permite saber si hay una activación emocional, no nos permite ver si esa activación es positiva o negativa, por eso es tan importante utilizarlo con otras herramientas y se cruza con facial coding para determinar la valencia como estaba comentando. La tercera tecnología es el facial coding, que nos permite ver valencia emocional, o sea, finalmente si algo agrada o rechaza. Y esto se mide a través de las microexpresiones faciales para estimar agrado, desagrado, sorpresa o frustración, útil para comparar versiones y mapear picos emocionales en Spot, por ejemplo. Y lo que hace es medir el software mapea el rostro con 491 puntos y nos permite medir las 7 emociones básicas de Paul Ekman, que son las mismas de Intensamente uno, más sorpresa e indiferencia. Y lo que nos permite medir esto es entender la emoción y la valencia emocional, que es una curva que nos permite saber si la emoción en su contexto es positiva o negativa. ¿Qué podemos medir? Atención, emoción, comprensión y recordación, que son las 4 fases de todo estímulo que se mide con neuromarketing, que tiene que cumplir estas 4 métricas. Con neuromarketing se responden las 4 preguntas que de verdad te importan en publicidad. Tienen que ver con la atención. ¿Fue visto? ¿Por cuánto tiempo? ¿O cuándo? ¿Qué sé que se ignoró? Hay dos tipos, la atención focal, que es concentrada, con alta retención, y la ambiental, que es superficial. Y esto se mide a través de un algoritmo y esto nos permite saber los niveles de atención que genera, o por ejemplo, un spot o una pieza gráfica. La emoción genera interior de fricción, agrado o rechazo. El arousal mide la intensidad y el facial coding mide si es positivo o negativo. Eso se mide con dos herramientas, GCR y facial coding. Se puede medir con las dos o solo con una, en este caso si es digital, como facial coding. La comprensión, si se entendió el mensaje, y esto tiene que ver con lectura cognitiva. Una cosa es ser leído, otra cosa es que la gente lea y entienda, y eso sí se puede medir con neuromarketing. Tenemos métricas para esto. La gente lee de 7 a 9 caracteres con espacio incluido por cada microfijación de lectura occidental, y lo que nosotros buscamos es entender si la gente se quedó el mínimo de tiempo necesario para que un texto sea entendido. Y obviamente vemos que esté efectivamente leyendo el texto de forma cognitiva. ¿Se procesó rápido o costó?
y ahí tienen que ver con si finalmente hay una cierta cantidad de caracteres y si sabemos que se necesita cierta cantidad de tiempo para entenderlo de forma efectiva, podemos comprender si la gente lo leyó muy rápido, significa que lo esquimió, o sea, literalmente hizo un skimming, ¿no? Vio, pero no leyó. Si leyó de forma correcta o si tuvo que estar más tiempo del necesario, eso significa que hubo relectura, revisita, y eso significa que normalmente los textos no se entienden, son incomprensivos. Se mide también la carga cognitiva, los niveles de confusión y relecturas. Y finalmente el tema de la recordación, que está asociada a la memoria, que queda después, se recuerda la marca y el beneficio o solo la pieza, o hay una confusión con otra marca, y esto es tremendamente importante porque no solo necesitamos ser atendidos, o sea, que nos presten atención, generar una emoción, sino que finalmente la marca debe ser recordada. E evidentemente, marcas con mayor presencia en un país es más fácil que se recuerde, por lo tanto necesitan menos tiempo de recordación. Marcas nuevas o no reconocidas sí necesitan más tiempo de percepción para ser recordadas porque finalmente son marcas menos atendidas. ¿Qué se puede medir con esto, con neuromarketing? En general, ¿qué podemos medir como empresa? Las piezas gráficas, los titulares, el copy, la jerarquía, el call to action, la promoción, el precio, el logo, los claims, es el digital versus impreso, la diferencia, podemos medir brochure, en fin. También podemos medir packaging, la saliencia de la góndola, que tiene que ver con el nivel de reconocimiento que tiene ese empaque en una góndola, la legibilidad, o sea, qué tan fácil es ser entendido, ser comprendido, los niveles de confianza que genera el empaque, lectura de claims, el orden de la información, si está leyendo donde yo quiero. Podemos medir contenido en redes sociales, en feed, en stories, en reels, podemos generar mockups de historias o de TikTok o de reels en Instagram y poner esta publicidad para saber si en un contexto inmersivo real la gente efectivamente se detiene a ver la publicidad, formatos cortos, la velocidad de comprensión, la fatiga, el scroll, cuánto scroll está dispuesto a ver. También funcionan contenidos digitales tanto en la página web como en redes sociales, los spots de storytelling, si las escenas conectan, los pics emocionales, la claridad del mensaje, la recordación de la marca, si finalmente está quedando el mensaje que yo quiero potenciar. Todo lo que tenga que ver con vía pública, la visibilidad, la comprensión en pocos segundos, el impacto del tamaño, la distancia, a través de distintos formatos, a través de distintos tipos de rutas peatonales o automovilistas, o vía pública o transporte público, podemos ver el nivel de impacto, si capta la atención de las personas, si está el tiempo necesario para poder leer el contenido, y finalmente todo lo que tiene que ver con e-commerce y aplicaciones, las fricciones, la atención, la emoción, la toma de decisión en la página web, aplicaciones y tiendas online. Comparaciones que evitan decisiones a ojo. Uno de los mayores valores del enfoque es comparar escenarios y seguir con evidencia. Las plataformas, ¿cuál plataforma rinde mejor? ¿Qué canal? Las historias de Instagram versus los Reels, Meta versus Google Display, TikTok es relevante o no, podemos ver la performance de una publicidad en las distintas plataformas para saber cómo se comporta esa campaña en específico en cada plataforma digital que queramos, incluso en cada formato, no solo plataformas de temas digitales, sino también los distintos formatos. Eh, Podemos medir cómo va performando la gráfica o la publicidad. El arte y diseño, hacer un test A-B, la versión A, versión B, pero no solo para saber cuál de las dos tiene mayor conversión, sino métricas comparables para saber por qué una funciona mejor que otro, para medir los niveles de atención, los niveles de emoción y comprensión y recordación. El tamaño y el placement, eso es sumamente importante. Mejor tamaño, mejor performance. Se cumple esa regla, no necesariamente a mayor tamaño, mayores niveles de inversión, tanto en impresión como en instalación, mayor costo del arriendo del espacio. La verdad es que el metro cuadrado adicional justifica el aumento de la inversión. Si es más grande realmente significa más atención, dónde funciona mejor una pieza en pantalla, en qué parte, en la vía pública, es mejor en un billboard, es mejor en una paleta de estacionamiento, de estación de un bus. Podemos ver cuál es el mejor formato para cada uno, el orden y la jerarquía de la información, qué pasa si el beneficio va antes que el precio, si va después, si el call to action cambia de lugar o cómo afecta la decisión. Todo ese tipo de decisiones estratégicas se pueden medir con neuromarketing, con eye tracking,
con facial coding, con GSR. Los dispositivos desktop versus mobile, podemos ver cómo performa una página web, por ejemplo, en computador versus celular, si hay una diferencia en los cambios de la atención, los cambios de lectura, los puntos ciegos, si hay fatiga visual diferente, dependiendo si está en el computador o en el celular, y podemos comparar todos estos tipos de formatos y tomar decisiones para saber cuál es el mejor lugar y la mejor forma de presentar nuestra publicidad. O sea, podemos medir por un lado la publicidad, la creatividad, y por otro lado podemos medir su bajada, su táctica, y con eso podemos medir la performance de cada campaña publicitaria. Ahora, hay todo un respaldo teórico con respecto a cómo funciona la neurociencia aplicada hoy en día. Partimos con la base Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, no economista, que es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía en el 2002 y publicó un libro, Pensar rápido, pensar despacio, en 2011, donde plantea los dos sistemas de procesamiento cognitivo que son la base de la teoría de toma de decisiones junto con los sesgos para hacer estudios. Todo lo que tiene que ver con Kahneman y su colega, con el tema de la teoría de la prospección, que tiene que ver con los sesgos cognitivos y cómo afectan nuestra toma de decisión. Richard Taylor, premio Nobel de Economía en el 2017, con todo lo que tiene que ver con los nudge y la economía conductual, estos pequeños empujones. Esto también se complementa en conjunto con los dos sistemas de procesamiento cognitivo para generar un mapa y un modelo matemático estadístico de cómo funcionan nuestras decisiones. Taylor finalmente con su colega en este libro de Nudge o un pequeño empujón, toda la arquitectura de la decisión y cómo generar estos pequeños empujoncitos para que la gente tenga mejores decisiones en puntos de venta, generando mayor experiencia. Paul Ekman con su sistema, el sistema FACS, que es la base de todo el sistema de microexpresiones faciales, de la medición de estas microexpresiones de las emociones básicas. Antonio Amasio con los marcadores somáticos. Nosotros hablamos de las marcas somáticas, que son aquellas que generan una huella somática positiva en el cerebro de los consumidores, con su libro de 1995, El error de descarte. John Burke hablando de todo lo que tiene que ver con los procesos automáticos, también es base. Robert Sajón, que también tiene que ver con la preferencia antes que inferencia y de cómo tomamos decisión. Todos estos autores buscan entender el cerebro emocional y la teoría de la toma de decisiones, y estos son las bases científicas de nuestros modelos aplicados a la conducta del consumidor medidos con neuromarketing. ¿Cómo el proceso de un estudio dentro de nuestra empresa? Primero tenemos que definir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Visibilidad, compresión, emoción. ¿Qué emoción busca el spot, la campaña? ¿Qué quiere recordar? ¿Quiere recordar el mensaje? ¿Es un nuevo producto, es un lanzamiento y necesita recordar la nueva marca? La elección o comparación entre alternativas. Queremos primero definir cuál es el problema a solucionar con nuestro estudio. Luego viene el diseño metodológico, muy importante. Esto se hace en conjunto con el cliente. Se determinan cuáles son las muestras, cuáles son los públicos objetivos, el N finalmente, la segmentación, el contexto de compra, los estímulos a testear, las piezas gráficas, spot, etcétera, y las condiciones del test para replicarlo dentro de un modelo metodológico que nos permite comparar y escalar esta medición. Se ejecuta el test, esa es la primera parte. Las primeras dos tienen que ver con el diseño metodológico, la segunda tiene que ver con el campo, que es la ejecución de los tests, la instrucción, la tarea, el consumo de estímulos en orden controlado, frecuentemente de forma aleatoria, el marcar las áreas de interés, saber cuáles son los puntos importantes. Todo esto, el 3 y el 4, tiene que ver con el campo, con la ejecución del estudio, con las muestras que nosotros buscamos. Y finalmente viene la tercera parte de nuestra metodología, que tiene que ver con el análisis. Analizar las visualizaciones, los heatmaps, los mapas de recorrido, todas las métricas que hemos conversado aplicadas, y finalmente las conclusiones accionables, cuáles son las bajadas y cuáles son las tomas de decisiones que van a tener las personas. Si quieren profundizar en todas nuestras métricas, pronto vamos a lanzar nuestra guía de cómo leer e interpretar un estudio de neuromarketing basado en estudios que hicimos con nuestros alumnos del Diplomado en Neuromarketing de la Universidad Católica Boliviana, que era parte del máster de Marketing Estratégico Digital de la misma universidad.
Y ahí vamos con estos estudios que hicieron nuestros alumnos a explicar cómo se lee e interpreta un estudio de neuromarketing, explicando cada una de las métricas, cómo se calcula, cómo se interpreta y cómo se utiliza. Y finalmente las conclusiones, insisto, todo lo que es con las recomendaciones concretas, la jerarquía, cómo rediseñar todo, en el caso que haya que hacer este rediseño, para que tenga una mejor performance y finalmente conecte con el consumidor, que es lo que todos buscamos. El objetivo es transversal. La idea es reducir el ensayo de error, mejorar la efectividad de lo que se está diseñando y aumentar el ROI, el retorno sobre la inversión. La idea es que sea menos intuitivo a través de más evidencia. Si quiero mejorar algo, primero tengo que medirlo para entender cuál es su performance y sobre eso mejorar. La idea es tomar decisiones con datos, no con opiniones. No es yo creo que quizás tal vez esto funciona. Es medimos y sabemos cuál es el que tiene mejor performance de niveles de visualización, de impacto visual, emocional, cognitivo. Y la idea es una optimización quirúrgica. A veces mover pequeños elementos de forma estratégica ayuda a mejorar la performance completa de un elemento de marketing, de publicidad, de comunicación. Y la idea es que es aplicable a cualquier tipo de estímulo de publicidad, packaging, retail, e-commerce, spot, redes sociales, vía pública. Finalmente, cualquier elemento de marketing, publicidad y comunicación puede ser medido, puede ser optimizado y puede mejorar su performance. Las decisiones más inteligentes no es adivinar, es medir. Así que deja el azar para el casino. Para tus campañas de marketing existe Agencia Mars. Y como les conté, tenemos AdLab, Packaging Lab, NeuroChopper y NeuroGX para medir campañas, packaging, retail y e-commerce con evidencia real. Eye tracking con nuestras tecnologías, eye tracking, GCR, facial coding en estudio a medida, con conclusiones accionables de saber qué cambiar, dónde y por qué. Eso es lo que hacemos en neuromarketing. Esta fue una introducción a cómo funciona nuestra metodología, explicando de forma muy resumida cómo funcionan los estudios de neuromarketing, y en los próximos tutoriales vamos a hablar de casos aplicados directamente a publicidad, a e-commerce, a retail. Y finalmente vamos a hablar de distintas casuísticas dentro de lo que significa hacer un estudio de neuromarketing. Soy Miguel Ángel Ruiz, gracias por estar conmigo y nos vemos en un siguiente tutorial. Chao, chao.